están viendo mi presentación. Espérenme un minuto que esto... Ok. Bueno, entonces, buenas tardes a todos los participantes. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles un poco de unas experiencias que hemos realizado a nivel del grupo de investigación de bioingeniería de la Universidad Antonio Nariño en lo que tiene que ver con la telerehabilitación y los juegos serios, y pues que ahora pues ha cobrado mucha importancia debido pues a la pandemia, ¿no? A la pandemia por el COVID-19. Eh, bueno, entonces, eh, la pandemia pues generó que los gobiernos, ¿no es cierto?, de nuestros países decretaran el aislamiento preventivo, ¿cierto?, el aislamiento obligatorio, lo que llevó pues a estar en nuestras casas, a permanecer más tiempo pues en nuestros hogares y, y poder recibir todos los, digamos, la educación de manera virtual. Entonces, fue necesario eso, ¿no? Digamos que los estudiantes se conecten a través de las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, de la información y la comunicación, y que reciban pues todo su proceso de aprendizaje a través de estos medios. Otra, digamos, de las entidades que tuvieron la necesidad pues de cerrar sus consultas fueron los centros de salud, ¿cierto? Digamos, para poder atender todo lo que era pacientes COVID. Entonces, digamos que todos estos pacientes que necesitaban, por ejemplo, de terapias de rehabilitación, eh, fue necesario pues implementar todas estas estrategias como por ejemplo la teleorientación, la telellamada, ¿no es cierto?, las videoconferencias para acompañar esos procesos. Ok, entonces nos vimos en la necesidad pues de utilizar una cantidad de herramientas tecnológicas, ¿cierto?, que están a disposición, como lo que estamos haciendo en el momento, ¿no es cierto?, utilizando Zoom o utilizar Google Meet, ¿cierto?, utilizar, em, bueno, diferentes plataformas para podernos comunicar. Entonces, bueno, esto llevó a la virtualización, ¿no? Que nuestra vida que antes era más social, ¿no es cierto?, eh, tengamos que aislarnos y estar en contacto a través de medios virtuales. Ok, entonces, bueno, esto ha tenido también una cantidad de oportunidades, ¿no es cierto? Se han generado una cantidad de iniciativas eh, de desarrollos tecnológicos, de, de propuestas, ¿no es cierto?, de empresas que han permitido, pues, de alguna manera, poder mitigar los contagios, ¿no es cierto?, y poder avanzar desde el punto de vista económico. Bueno, atendiendo pues esto de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Pues las entidades prestadoras de salud necesitan pues incorporar servicios de telemedicina, ¿cierto? Pues esto no es un tema nuevo, ¿cierto? Es un tema que ya se ha venido trabajando desde mucho tiempo, pero digamos que no todas las entidades estaban preparadas para esto. Entonces, ¿qué se vieron en la necesidad? Pues de poder implementar, ¿cierto? O hacer uso de plataformas, de servicios que se pueden obtener en la nube, ¿cierto? Para poder atender pues a toda una población, ¿ok? Bueno, entre estos servicios de la telemedicina pues está lo que es la telerehabilitación, ¿cierto? Que consiste en utilizar diferentes tecnologías para proporcionar servicios médicos de rehabilitación a distancia.
Entre estos servicios de telerehabilitación, pues está lo que es la rehabilitación física, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que es la recuperación o reparación de las deformidades o dolencias relacionadas con el sistema musculoesquelético. También está la neurorehabilitación, ¿cierto? Que se centra pues en la recuperación del sistema nervioso y la recuperación funcional de personas que han padecido alguna lesión neurológica. La rehabilitación cognitiva, ¿cierto? Que tiene pues como objeto mejorar todo lo que son las funciones cognitivas, eh, como son la memoria, la atención, el lenguaje, ¿no es cierto? Y que digamos que debido a la pandemia se ha tenido mucha afectación desde el punto de la salud mental de las personas, ¿cierto? Se presenta, por ejemplo, depresiones, ansiedades, ¿no es cierto? Entonces, esto ha venido afectando mucho la salud mental de las personas, de los adultos mayores, de los adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, digamos que con estos servicios se puede, de alguna manera, pues, mitigar estos problemas que se han generado pues, por la pandemia. Ok. Bueno, como les había mencionado, pues la telerehabilitación hace parte de la telemedicina, ¿cierto? Donde en telemedicina pues se presta otros servicios como son la teleconsulta, ¿cierto? Que tiene que ver con el registro de historias clínicas electrónicas, la telemetría, ¿no es cierto? Que es todo ese envío de información que se obtiene de exámenes, por ejemplo, de radiología, de patología, de cardiología, el telediagnóstico, ¿cierto? Que se puede dar a través del especialista, ¿cierto? Que está pues a través de la conexión remota y que puede analizar pues todo lo que son los exámenes como endoscopias, dermatología, oftalmología y puede generar un diagnóstico sin necesidad pues de que el especialista esté enfrente del usuario. Ok, y está pues todo lo de teleterapia, ¿cierto? Que es en lo que pues nosotros nos centramos en nuestros estudios, que es la telerehabilitación física. Pues también hay telepsiquiatría y teleprescripción. Bueno, entonces, como les digo, la telerehabilitación pues hace parte de la telemedicina, ¿ok? O lo que es IGEAL. Bueno, en la telerehabilitación pues tenemos, hay modelos, ¿no es cierto? Entre ellos pues está el modelo donde tenemos el paciente y tenemos el profesional de la salud, ¿listo? Y ellos se conectan a través de servicios que se pueden obtener en la nube, ¿cierto? Entonces, a nivel del paciente, ¿qué se necesita? Eh, dice la presentación, por ejemplo, de ejercicios, ¿no es cierto? Eh, a través de entornos virtuales, pues el usuario tendrá que realizar unos ejercicios, obedecer comandos de voz, ¿cierto? El usuario puede estar instrumentado, puede tener sensores vestibles que permitan hacer la captura de variables cinemáticas. Toda esta información, ¿cierto? Se envía a los servicios que hay en la nube. Estos servicios que hay en la nube pues permiten al profesional de la salud tener acceso a la información. Eh, él tendrá, pues, podrá ver la visualización de los sensores, ¿cierto? La información que entrega todos los sensores, podrá tener control del ejercicio, ¿no es cierto? Él podrá ajustar la terapia de rehabilitación del paciente, puede tener servicio de chat, ¿cierto? Que él podrá comunicarse con el usuario, poder ver video, ¿no es cierto?, de qué es lo que está haciendo el usuario y también interactuar con el usuario. Listo, pues estos servicios pues son prestados por empresas, ¿cierto?, que permiten, por ejemplo, telemonitoreo, ¿no es cierto?, seguimiento del paciente, envío de alarmas, ¿listo? Dependiendo del servicio que se esté prestando
que la entidad de salud haya contratado. Ok, digamos que este es un modelo, ¿no es cierto?, de servicios de telerehabilitación. Como todo modelo, pues se necesita, ¿no es cierto?, la cuantificación. Digamos que necesitamos pues medir variables cinemáticas del movimiento que está realizando el usuario, ¿cierto? Como podemos ver aquí en esta imagen, que, espérenme, pongo un puntero, ¿ok? Donde, por ejemplo, el usuario está instrumentado con sensores inerciales que me permiten pues medir los ángulos y poder determinar si el usuario pues está haciendo bien el ejercicio. Ok, también digamos que con toda esta información de sensores, ¿no es cierto?, información del paciente, se puede procesar para determinar cómo está evolucionando el paciente en su terapia de rehabilitación. ¿Ok? Generar reportes, ¿no es cierto? Y ajustar las terapias de rehabilitación. Y pues permitir también la comunicación, ¿no? La comunicación entre el usuario, ¿no es cierto? Y el envío de información a través de los servicios en la nube. Ok. Bueno, la telerehabilitación utiliza tecnologías innovadoras, ¿cierto? Porque hace uso, por ejemplo, de tecnología vestible, de juegos para rehabilitación, para mejorar la salud, de lo que son los sensores inteligentes, Smart Sensor, lo que son los nHealth, ¿cierto? También lo que es tecnología del cuidado en casa. Entonces, digamos que todas estas tecnologías eh, se utilizan de alguna manera cuando se prestan servicios de telerehabilitación. Aquí les voy a hablar un poco de ellas muy rápidamente. En cuanto a las tecnologías vestibles, son tecnologías electrónicas, biomédicas y de computación que pueden ser incorporadas a vestidos o adheridas al cuerpo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos smartwatch, ¿no es cierto?, que me permiten registrar algunas variables fisiológicas del usuario, tecnología vestible que va incorporado en las prendas, ¿cierto? Y que nos permiten registrar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Toda esta información puede ser enviada a través del celular, ¿no es cierto? A través de la red de celular a internet, ¿no es cierto? Y poder, prestar servicios, ¿no es cierto?, de emergencia, alertas a la familia o alertas al personal clínico. Ok, digamos que todas estas tecnologías pues ya son muy viables, ¿cierto? Y pues son, digamos que ya se consigue estas tecnologías de bajo costo. Bueno, también digamos que si necesitamos hacer monitoreo de variables fisiológicas desde el usuario, es necesario pues la incorporación también de sensores inteligentes, ¿cierto? Estos sensores pues incluyen transductores, acondicionamiento y procesamiento de la señal y además comunicación. Entre ellos pues está sensores, por ejemplo, para medir la presión cardíaca, los niveles de oxígeno en la sangre, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, la actividad muscular. ¿Okay? Otros que permiten, por ejemplo, medir emociones, funciones cognitivas, patrones de movimiento, ¿no es cierto? Análisis de sudoración. Entonces, hay diferentes tipos de sensores biomédicos al servicio, pues, del usuario. Bueno, también tenemos en Smart Sensor lo que son los brazaletes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Mio Arband, que es un brazalete de 8 canales que procesa señales electromiográficas
que son señales que se obtienen desde la actividad eléctrica muscular, ¿no es cierto? Estas señales pues se procesan, se clasifican y lo que se obtiene es los gestos que quiere hacer el usuario. Entonces permite, por ejemplo, identificar si el usuario quiere abrir la mano, moverla, hacer flexión de la muñeca, hacer puño, ¿no es cierto? Hacer unas pinzas. ¿Listo? Pues esto se incorpora, por ejemplo, a tecnologías de videojuegos, ¿no es cierto? Se pueden incorporar también para controlar el movimiento de un dron. ¿Listo? Entonces, estas tecnologías pues también son vestibles, ¿no? Y además tienen todo el tema de sensores inteligentes. Bueno, otra tecnología que está muy utilizada en la actualidad, pues son todo lo que son las unidades inerciales, ¿cierto? De movimiento, que son, bueno, estos dispositivos pues integran lo que son acelerómetros y giróscopos, que me permiten pues medir aceleración en 3 ejes y orientación en 3 ejes. Pues ya se consiguen de muy bajo costo, ¿no es cierto? Y pues se pueden conectar a dispositivos de prototipado rápido, ¿ok? Como tarjetas Arduino, bueno, y algún tipo de picocomputadora. Esta tecnología, pues digamos, ahora ya es muy viable, por ejemplo, encontrar módulos Bluetooth eh, que, que integran sensores inerciales y que con ello yo puedo, por ejemplo, medir los movimientos que está realizando una persona, ¿no es cierto?, al hacer ciertos ejercicios, ¿ok? Y yo puedo leer toda esa información en un ordenador. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, el Notch Pioneer. Son esta tecnología Bluetooth de sistemas inerciales vestibles que se ubican en diferentes posiciones del usuario y que permiten pues registrar los ángulos, ¿no es cierto?, de las articulaciones. Bueno, otra tecnología pues de Smart Sensor es, digamos, toda esta tecnología que surgió gracias a las consolas de videojuegos que son utilizadas pues para estas plataformas. Entonces, por ejemplo, tenemos el sensor Kinect, que está constituido pues, con un sensor de color, un sensor de profundidad, cámaras, ¿no es cierto? Un sensor infrarrojo, un emisor de infrarrojos y bueno, todo un sistema de micrófonos y que nos permite pues hacer captura de movimiento. Otro pues dispositivo que es de bastante uso es el Leap Motion, ¿cierto? Es un dispositivo que nos permite capturar los movimientos de las manos y el Oculus Rift, ¿cierto? Que es un sistema de realidad virtual que incorpora pues sistemas audífonos, sí, sensores auditivos, ¿no es cierto? Incorpora cámaras de realidad virtual y con esto pues nos permite tener una mayor inmersión del usuario en su proceso de rehabilitación. Pues digamos que todas estas tecnologías son aplicadas a videojuegos, ¿no? Pero digamos que nosotros las utilizamos eh, para implementar juegos de rehabilitación, digamos, para que el usuario, por ejemplo, si el usuario tiene fobias, por ejemplo, a las alturas, entonces podemos implementar un juego, ¿no es cierto?, donde él tenga una inmersión y lo pongamos en escenarios donde tenga que superar ese tipo de fobias. ¿Ok? Bueno, en telerehabilitación pues también hay muchas aplicaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con dispositivos móviles, con tecnología móvil.
lo que es la mHealth, para que nos proporciona pues servicios de salud y de bienestar de las personas a través de aplicaciones que corren en el celular, en tablet o en dispositivos Android o iOS, ¿cierto? Entonces ya pues es muy común pues ver una cantidad de aplicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, que miden la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Eh, que miden, por ejemplo, las calorías y si estás haciendo ejercicio, ¿ok? Y además que pueden estar, si yo pago un servicio, pueden estar conectados pues a servicios sanitarios, ¿listo? Eh, entonces, bueno, esta es una tecnología que eh, se puede usar para implementar pues, servicios de telerehabilitación. Bueno, en estas tecnologías móviles, ¿no es cierto? Pues es también muy útil lo que son el Internet de las cosas, que pues nos permite la conexión avanzada de dispositivos y sistemas y servicios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos tener una, una área, una red de área corporal, ¿cierto? Digamos, una red que me brinda medida de diferentes sensores en el usuario y además que estas estén conectadas vía Wi-Fi o vía Bluetooth a un celular, ¿cierto? A un dispositivo. Y esto a su vez pues, puede estar conectado pues, a servicios de Big Data que dan soportes desde la nube. Ok, entonces digamos que se pueden presentar este tipo de servicios donde, por ejemplo, yo puedo monitorear una persona, ¿no es cierto? Podemos monitorear sus signos vitales, podemos determinar si, por ejemplo, ha sufrido una caída. Digamos que toda esa información se manda a la nube, en la nube se puede procesar, en la nube pues se pueden correr algoritmos de inteligencia artificial y puede tomar decisiones y generar alarmas. ¿Listo? Se pueden generar alarmas, por ejemplo, a la persona que está al cuidado o al sistema sanitario, pues para que atienda de una manera pronta pues al usuario, evitando así pues unas mayores alteraciones. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los juegos serios, ¿cierto? A los juegos por la salud, pues tenemos todo lo que son los videojuegos serios, la realidad virtual y la realidad aumentada. Eh, pues tenemos el uso de todos estos dispositivos que les he mencionado, ¿no es cierto? Como el Oculus Rift, eh, para implementar plataformas de entrenamiento, de rehabilitación, ¿cierto? Donde usuarios que tienen algún trastorno motor o trastorno cognitivo, eh, puedan realizar su proceso de rehabilitación utilizando la plataforma, haciéndolo de una manera divertida, ¿no es cierto?, lúdica, que hace que el, el usuario olvide de manera momentánea pues, las dolencias que tiene y que vaya mejorando en su proceso de rehabilitación. Entonces, digamos que alrededor de estos videojuegos, pues hay muchas aplicaciones, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de patología que tenga el usuario, por ejemplo, hay videojuegos para el aprendizaje, para mejorar la atención de los pacientes, por ejemplo, niños que tienen problemas cognitivos, ¿no es cierto? Que tienen pérdida de atención. Entonces podemos lograr con este tipo de interfaces donde el niño gane atención y de alguna manera pues se esté rehabilitando. La otra es cómo se interfazan pues todas estas plataformas con interfaces humano-máquina. Son, digamos, todos estos dispositivos, hardware o software, que se, se ponen en el usuario y que se interfazan con la plataforma de videojuegos. Bueno, digamos que
nosotros pues trabajamos en esta línea, ¿no es cierto?, de implementar videojuegos para rehabilitación y bueno, y montar pues todos estos videojuegos para prestar servicios de telerehabilitación. Bueno, en el momento pues nosotros abordamos un proyecto de telerehabilitación en nuestra universidad, que es el apoyo a la valoración y telerehabilitación de personas con diversidad funcional motora mediante plataformas de salud. Este es nuestro esquema del desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra plataforma, donde tenemos sistemas para adquirir variables. Entonces, el desarrollo de todos los sistemas sensoriales para poder medir variables cinemáticas desde el usuario, los entornos virtuales, los modelos de servicios de rehabilitación y la interoperabilidad. ¿Listo? Que esto permita, por ejemplo, correr en un PC, permita correr en un celular. ¿Ok? Bueno, entonces digamos que este es nuestro esquema del proyecto que estamos abordando. En cuanto al sistema para adquirir variables, pues hemos implementado interfaces que permiten, pues, a través de unidades inerciales, hacer la captura de movimiento. También tenemos sistemas de acondicionamiento electromiográfico para medir la actividad muscular de algunas extremidades. Y pues toda esta información se puede monitorear y almacenar a través del computador, ¿cierto? Toda esta información se envía de forma inalámbrica y permite pues registrar todo lo que son las variables cinemáticas. Ok, otra interfaz que hemos trabajado son una interfaz vestible que nos permite medir a través de un brazalete, medir lo que son las señales electromiográficas, como les había mencionado. Son señales que miden la actividad muscular. Se implementó pues un prototipo, un sistema de 4 canales, tiene un sistema vibrotáctil que genera, por ejemplo, vibraciones cuando el usuario agarra un objeto, ¿cierto? Y es una forma de biofeedback hacia el usuario. Y esto pues está montado, todas las señales que llegan se procesan en una tarjeta, en una Mega, un Arduino Mega. De procesamiento pues se hace el muestreo, se extrae características, se implementa clasificadores y se envía pues los gestos clasificados vía Bluetooth a un entorno virtual o a una mano robótica. Ok, digamos que este es el modelo de interfaz que tenemos, digamos que del mundo virtual, del entrenador virtual, pues vendrá la parte de los servicios de telerehabilitación. Bueno, hablando un poquito de este proyecto, pues se tiene lo que es la extracción de características, ¿no es cierto? Donde, pues, esta es una señal eléctrica, básicamente tiene una frecuencia entre 10 y 500 Hz, una energía dominante entre 50 y 150 Hz. Tenemos, pues, un software que nos permite el registro de estas señales, un software de 4 canales, donde se muestra a 1 kHz. Una vez se tiene el registro de estas señales electromiográficas, lo que se hace es tomar ventanas de análisis de 125 milisegundos, se hace ventaneo de la señal y se encuentra unas características de esas ventanas, ¿cierto? Bueno, en uno de los papers que hemos publicado, pues lo que hemos hecho es calcular el valor absoluto de la sumatoria de las raíces al cuadrado, ¿no es cierto?, de esas ventanas para los diferentes movimientos. Por ejemplo, si se toma para abrir la mano, cerrar la mano, hacer flexión, extensión de la muñeca o hacer pinzas, ¿cierto? Entonces lo que se tiene es de toda esa base de datos, de esas señales crudas, se toman ventanas
se calcula unas características, se crea un vector de características y se implementa un clasificador, donde, bueno, para este caso los gestos a clasificar era mano en reposo, cerrar mano, flexión de la muñeca y extensión de la muñeca. Bueno, digamos aquí les puedo mostrar lo que son la extracción de características, digamos, se está manejando 4 canales para las diferentes acciones, como era reposo, cerrar, flexión y extensión de la muñeca. Entonces podemos ver que hay unos cambios, ¿no es cierto?, en cuanto van a haber unos músculos que favorecen más la flexión, la extensión, y esto pues lo vemos reflejado en esta gráfica. Bueno, ya en la clasificación de patrones, pues lo que se hace es implementamos una red neuronal donde tenemos 4 entradas que corresponden a las características de los movimientos de los 4 canales. Se implementó pues un perceptrón multicapa, donde tenemos 10 neuronas en la capa de entrada, 5 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida. Esta pues es la matriz de confusión. Después del entrenamiento, ¿no es cierto? Teníamos 100 intentos de reposo, ¿no es cierto? 100 para cada movimiento, y esto fue lo que nos clasificó la red neuronal. De esto pues se obtiene una exactitud del 98.75% probado pues en pacientes sanos. En pacientes con amputación, pues esta exactitud bajó, ¿no? Porque todo depende del tipo de amputación del usuario. Bueno, digamos que siguiendo pues una vez pues se ha entrenado el sistema, ¿cierto? Se tiene la interfaz, se crean los entornos virtuales de entrenamiento. Para este entorno virtual, pues lo que se hizo fue el diseño CAD de la mano. Entonces se tiene el diseño en SolidWorks de la estructura de la mano. Esta mano pues se lleva a Blender, ¿no es cierto? Se convierte en un archivo para importar a Unity. En Unity 3D pues se crean los escenarios, se crean las animaciones para agarrar los objetos y bueno, y se conecta a la interfaz de usuario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, abrir la mano y alcance el objeto, agarrar el objeto. ¿Ok? Bueno, este es nuestro entorno virtual. Les voy a mostrar aquí rápidamente, ¿cierto? De cómo funciona. El usuario genera el gesto. Hay una unidad inercial que nos permite generar los movimientos en el entorno. Y pues con la red neuronal me permite clasificar los movimientos. Listo, aquí solo estamos probando apertura y cierre. Bueno, esto es con un usuario sin amputación, y aquí pues les quiero mostrar el test que hemos logrado pues con un usuario con amputación congénita. Un usuario pues que nació sin su manito. Entonces, bueno, él agarra el objeto, ¿no es cierto? Y libera, ¿cierto? Miren ahí, él libera el objeto. Bueno, estas son las pruebas preliminares que hemos trabajado pues con usuarios con amputación. Bueno, ya hablando un poquito de la construcción de la mano, pues utilizamos lo que es la robótica blanda, que utiliza pues, se llama robótica blanda por el tipo de material que se usa en la construcción de los sistemas. Entre ellos pues tenemos sistemas soft y sistemas rígidos. Voy a avanzar un poco. Veamos, aquí están pues el tema de los actuadores, los diferentes actuadores, dependiendo de la tecnología que se use. Si utilizamos, por ejemplo, aire comprimido, tenemos sistemas neumáticos, tenemos actuadores que se forman dependiendo de la fibra que se tenga reforzada, y pues me permite generar diferentes movimientos. Aquí hay algunos ejemplos de pinzas con robótica blanda, ¿no es cierto? Pinzas inspiradas, por ejemplo, en un gecko, que es un tipo de reptil.
guantes con tecnología flexible, ya se tiene materiales de impresión 3D flexibles. ¿Ok? Aquí pues hay una mano que utiliza esta tecnología. Bueno, esto pues, digamos que lo que hemos utilizado esta tecnología pues para realizar los dedos de nuestra mano, pues esto utiliza unos polímeros, unas siliconas que tiene un catalizador y la silicona. Esto se mezcla, pues se lleva a un sistema de vacío y se generan los moldes en CAD y bueno, se preparan los dedos. Este pues es el prototipo, ¿cierto? Un prototipo que tenemos que permite hacer agarres y los actuadores pues son cable tendones, ¿ok? Bueno, digamos que en la controlabilidad de la mano pues utilizamos, puede ser controlada a través de nuestra interfaz usuario-máquina, ¿cierto? Que hemos implementado a través de un brazalete. También puede ser controlada a través de una app, de una aplicación móvil donde podemos seleccionar el tipo de agarre que quiere hacer la mano y con control mioeléctrico podemos generar la apertura y cierre de la mano o se puede utilizar con brazaletes comerciales, ¿cierto? Pues en el modelo pues se utiliza una red de Petri donde lo que se modela pues son las diferentes tareas que quiere hacer la mano, ¿cierto? Si quiere hacer un agarre de poder, un agarre lateral, un trípode, o un agarre de pinza fina, ¿no es cierto? Entonces se modela esto y bueno, esto es lo que se implementa pues en un sistema embebido. Bueno, veamos que aquí está pues un video de la estrategia de control con un usuario pues sin amputación. Entonces miren que la red neuronal que está implementada en el sistema embebido pues me identifica movimientos, por ejemplo, cuando se cierra la mano, también se cierra la mano en la mano robótica y con movimientos de flexión-extensión de la muñeca, cierra y libera el objeto. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí se ha aplicado, pues, la red neuronal se entrenó, pues se ubicó los pesos sinápticos, se procesa las señales de 4 canales y, bueno, esto se probó en varios pacientes y funciona bastante bien. Bueno, entonces, como todo sistema, pues tiene que superar algunas barreras, ¿no es cierto? Entre ellas está, pues, digamos, las barreras humanas y sociales y las barreras legislativas y legales. Entre esas barreras humanas, pues, está la necesidad de proteger la privacidad y la confidencialidad de la información computarizada, ¿cierto? Digamos que porque claro, ¿no? Digamos que estos servicios pues tienen acceso a historias clínicas, ¿no es cierto? A reportes de la evolución del paciente. Entonces pues es necesario pues todos estos sistemas, ¿no? De protección a la información. Otra barrera pues es la inexperiencia del personal de la salud con las TICs. Digamos que, como les digo, pues esto no es nuevo, pero no todos los sistemas de salud, los centros de salud cuentan con estas tecnologías. Entonces, pues hay un desconocimiento desde el punto de vista del personal sanitario. ¿Okay? Entonces, eso implica un cambio en la cultura organizativa en la prestación de servicio, ¿cierto? Porque, pues, antes la estrategia pues era terapias presenciales, ¿no es cierto?, convencionales, donde el terapeuta tiene que ayudarle al usuario a hacer los ejercicios, ¿no es cierto?, repetitivos. El usuario tiende a dejar sus terapias, ¿no es cierto?, porque no, digamos que no ven que de pronto no tienen como un registro de la evolución
en su terapia, ¿no? Porque todos, digamos, tienen que, por también tener que desplazarse, ¿no es cierto?, al centro de rehabilitación. Entonces, digamos que si podemos ofrecer un sistema que permite la rehabilitación a distancia, la rehabilitación en casa, y que el usuario lo haga en el momento que él quiera, que esté decidido, que lo haga de una manera divertida, pues va a tener un mejor progreso en su proceso. Lo otro, pues, son la definición de políticas en el área, ¿no es cierto? Pues hay toda una legislación legal para prestar estos servicios, entonces es necesario, pues, contar con todas superar todas esas barreras. Bueno, como perspectivas y conclusiones, pues tenemos que ante la situación actual, la sociedad espera soluciones a las dificultades encontradas y a corto plazo, ¿cierto? Por eso, pues, digamos, en nuestro país, ¿no es cierto?, en Colombia, MinCiencias, que es el Ministerio de Ciencias e Investigación, ha lanzado, pues, proyectos, ¿no es cierto?, de investigación que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia y buscan soluciones rápidas, ¿no?, soluciones a corto plazo. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Lo otro es la consolidación de la telerehabilitación como modelo complementario al proceso tradicional. ¿Listo? Pues la idea no es que esto vaya a reemplazar todo ese proceso tradicional, ¿no es cierto?, sino va a ser más bien una herramienta de apoyo a todo ese proceso que hacen el terapeuta. Y bueno, facilitar las condiciones habilitantes en el marco normativo, ¿no es cierto? Pues cumplir con todas las normas para que se puedan implementar estos servicios de telerehabilitación. Bueno, digamos que es bastante importante, pues, digamos, estas iniciativas, porque el usuario, pues, tendrá la facilidad, pues, de disponer de sistemas que no requieren tantos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sistema un sensor Kinect conectado a una plataforma y que él pueda seleccionar, por ejemplo, sus juegos de rehabilitación dependiendo de lo que le ha recomendado el fisioterapeuta. Entonces, digamos que son sistemas muy viables, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, considerando pues que pues, por ejemplo, todo este tema de la pandemia también ha golpeado mucho la economía del país y de las personas. Ok, entonces, y también, digamos, que mitigar, pues, estos sistemas permiten, pues, mitigar como, de alguna manera, pues, la propagación, ¿no?, del contagio, ¿no es cierto? Porque, pues, el usuario, digamos, ya no necesita, pues, desplazarse, ¿cierto?, al centro de rehabilitación. Y peor, digamos, que, por ejemplo, si es una persona que está en silla de ruedas, que no puede caminar, entonces necesitará, pues, de un transporte especial, ¿no es cierto? Y qué mejor, pues, que lo haga en la comodidad de su hogar. Ok, bueno, digamos que aquí les he querido mostrar, pues, digamos, los avances que hemos tenido en cuanto a este proyecto, ¿no es cierto?, de telerehabilitación. Y bueno, digamos que estamos en eso, en montar, pues, todo lo que son los servicios en la nube, que se conecten, pues, a las plataformas de videojuegos y a todas estas interfaces que les hemos presentado, pues estas interfaces vestibles que permiten, pues, medir variables, ¿cierto?, cinemáticas desde el usuario y a partir de eso, pues, poder tener diagnóstico, ¿no es cierto?, con el personal de la salud. Digamos que todos estos proyectos son interdisciplinares, ¿no es cierto?, donde involucran ingenieros,
involucran fisioterapeutas, psicólogos, ¿no es cierto? Pues para todo lo que son la parte de ingenieros de sistemas, para poder que este proyecto, pues, todos estos proyectos tengan viabilidad técnica, ¿no es cierto? Y que sean, pues, de gran aporte, pues, a la comunidad. Bueno, esto era lo que yo quería presentarles hoy. Bueno, aquí está de pronto mi correo electrónico por si hay proyectos afines, ¿no es cierto? Que podamos interactuar, que podamos generar esos lazos de cooperación, ¿cierto? Y bueno, digamos que eso es bastante importante. Ok, si tienen algunas preguntas las podemos resolver. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo.